Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la sesión 4 del taller Población en Contexto, Migraciones y Población en Contexto de Movilidad en Tijuana. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Eduardo Elías Gutiérrez, quien es profesor e investigador de la Facultad de Derecho. Él nos va a hablar sobre los ámbitos de competencia a nivel local, estatal y federal en atención a la población migrante. Y antes de dar inicio, pues quiero hacer un comentario sobre el origen precisamente de este taller y que hoy es la sesión conclusiva. Y es precisamente una sugerencia que hizo el licenciado Pérez Canchola durante una sesión del Municipal para la Prevención de la Violencia, en el que una de las cosas prioritarias era el conocer los ámbitos de atención y de qué manera se podían involucrar el diferente funcionariado público en acciones concretas, ¿no? Que permitieran como ir atendiendo las múltiples necesidades de este fenómeno. Entonces, ese es el origen inicial de esta propuesta del taller. Se ha ido integrando gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la coordinación del COLEF, también a la especial coordinación de la maestra Delia Ávila, en representación de la Secretaría de Bienestar y de la Dirección Municipal de Atención al Migrante. Entonces es un gusto estar por acá en la sesión conclusiva, gracias a las personas que han estado presentes en las últimas 3 sesiones. Y pues antes de darle la palabra a nuestro expositor, le quiero ceder la palabra a la maestra Delia para que haga la lectura de la semblanza curricular y también si quiere compartirnos algo de esta sesión final. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Jonathan. Yo quiero agradecer antes de terminar mi participación con la lectura de la reseña. Quiero decirles que estoy muy contenta, muy agradecida y bueno, por cierto, pues no pueden ser obviados los procesos que están ocurriendo en el Ayuntamiento de Tijuana y aún con todo ello seguimos aquí en lo que es el quehacer de la política pública y por eso quiero agradecer a cada una de las personas que se han conectado su compromiso porque aquí han estado persistentes, vemos una cantidad de personas que está conectada y que con ello manifiestan el propósito de este taller, más allá del cumplimiento, que por supuesto también es importante, eh, pues es saber que hay personas comprometidas con el quehacer. Yo les decía que indistintamente en la trinchera en la que estemos, por supuesto, si estamos vinculados en la atención directa o indirectamente de las personas en contexto de movilidad, de cualquier manera, en donde estemos vinculados a lo social, siempre va a haber la oportunidad de que estos espacios se aprovechen para estar en la misma sintonía, para estar en el mismo conocimiento. Es un fenómeno social cambiante y que nos requiere a todas y todos los directa o indirectamente preparados, actualizados, uniformados en criterio y eso es más importante aún que sí, si bien hemos alcanzado la meta planteada en el Comité Municipal de Prevención de la Violencia a través de esta coordinación que ya se ha reiterado, que trasciende inclusive todo lo institucional, porque aquí está y es la prueba de que hay personas comprometidas con los intereses para los que fue creado esta meta del taller de sensibilización que estamos viviendo y que estamos concluyendo el día de hoy. Y eso me llena de muchísimo orgullo y felicito a cada una de las personas que está aquí presentes y que ha estado en este proceso. A la dirección, a la secretaría que encabezó Pedro Cruz, a la maestra Natividad, perdón, que es la responsable de la Dirección de de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, al secretario Gerardo López, también que recientemente, como sabemos, se incorporó y también ha estado apoyando esta iniciativa, estos trabajos, estuvo presente, al equipo de transición que ha estado muy presente también, Enrique Lucero, no sé si ya está conectado, y por supuesto a nuestro director de la Dirección Municipal de Atención a Migrante, José Luis Pérez Canchola, quien entre paréntesis, y felicitamos también, fue reconocido recientemente con una distinción muy importante para la ciudad de Tijuana como personaje del año. Así que por esa razón me siento agradecida, contenta y el estado de satisfacción difícilmente se alcanza porque sabemos que esto debe continuar, debe repetirse, pero también esperanzada porque ha estado muy pendiente la administración entrante de los trabajos que deben darse continuidad. Una tarea es esta y otra que tenemos pendiente también que es la integración de
una guía, un manual para personas, que se puedan informar las personas en contexto de movilidad sobre los servicios, etcétera, que es otra meta que también tenemos pendiente y con seguridad la vamos a seguir trabajando. Así que en ese tenor, ahora sí me permito presentar a ustedes con mucho orgullo. Además, tenemos una alta expectativa, ya le decía hace unos minutos antes de que estuvieran conectados algunos de ustedes, porque es uno de los temas que no es común que se integre en los trabajos relativos al conocimiento, a la actualización de la situación del fenómeno social, del contexto de las personas en movilidad. Y por eso este módulo reviste de especial importancia, además que se da en un momento histórico, social, político muy particular, que es un cambio de administración, que es una situación que normalmente las preguntas que nos hacemos es ¿por qué no participa tal o cual nivel de gobierno en términos de competencias? Y creo que esa expectativa la vamos a satisfacer el día de hoy con nuestro ponente distinguido, el licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Estudios de Migración por el Colegio de la Frontera Norte. Actualmente él es profesor investigador de la Facultad de Derecho en Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por sus siglas SNI, nivel candidato. Es presidente de la Academia de Filosofía del Derecho de la UABC y miembro del cuerpo académico Derecho Constitucional en Baja California. Es árbitro y dictaminador en diferentes revistas de México, Chile y Colombia. Ha publicado diversos artículos académicos en revistas de México, Costa Rica, Colombia y Chile. Y ha brindado conferencias en las entidades federativas de Baja California, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz. Esto que estoy leyendo es apenas una semblanza de los logros académicos, de los logros profesionales que ha alcanzado nuestro ponente del día de hoy, a quien le agradecemos profundamente su participación, su colaboración, su distinguida participación al doctor Eduardo Elías, a quien, si me permites, doctor Curiel, dejaríamos en uso de la voz para que inicie su presentación. Muchísimas Bienvenidas y gracias. bienvenidos. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un placer estar participando en este evento tan necesario, tan importante, bajo los elementos coyunturales que se están presentando, ¿no? Desde hace algún tiempo para acá en México y particularmente en nuestra entidad y en nuestro municipio. Y antes de iniciar, pues sí me gustaría agradecer en especial al Colegio de la Frontera Norte. Como egresado del COLEF siempre es para mí un orgullo regresar un poco en todo lo que me dio a través de estas participaciones, y también pues un agradecimiento a la Dirección Municipal de Atención al Migrante y a la Secretaría de Bienestar. Y en lo concreto agradecer al doctor Jonathan Curiel y a la maestra Alma Delia por estar al pendiente de mi participación. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este cierre del taller. Voy a permitirme compartir pantalla. No sé si me puedan confirmar si ya se está visualizando. Sí, ya se puede ver. Muy bien. Pues en efecto, algo que platicaba incluso antes del inicio de este taller con el doctor Jonathan, y platicábamos incluso hace unos minutos antes de iniciar con la maestra Delia, es precisamente la importancia que reviste esta temática en cuanto a los ámbitos de competencia, y que además es quizá uno de los temas que con menor frecuencia se abordan o se analizan cuando se presenta algún evento, seminario o algún curso en el que se toquen temas relativos al fenómeno migratorio, como que es un tema que no se coloca usualmente como en la parte sustantiva para la gestión y regulación del fenómeno migratorio, cuando debería ser, por supuesto, un punto medular, un eje central en esta temática, por lo cual celebro desde luego que se haya incluido este módulo cuarto y que me hayan dado la posibilidad de participar como facilitador en este módulo, ¿no? Muy bien. Es evidente que no podemos nosotros, déjenme ver porque estoy teniendo un poquito de problemas con la presentación, déjenme unos segunditos que creo que tuve un problemita, ahí está, creo que ahí está.
Voy a volver a compartir, discúlpeme, fallas técnicas. Listo. Es evidente, voy a hacer dos acotaciones importantes antes de iniciar con la explicación del tema. Es muy importante que entendamos que cuando hablamos de competencias y entendiendo pues que existen distintos órdenes gubernamentales, sí es importante establecer que ya quedó vencida aquella idea de que existen niveles de gobierno. En realidad lo que existe dentro de un Estado de Derecho son órdenes de gobierno, porque no hay una jerarquización realmente. En realidad los tres órdenes de gobiernos están diseñados o tienen un marco institucional o lineamientos para coadyuvar en aras de dar respuesta o atención a alguna situación en particular, a alguna temática, pero no es que estén realmente peleados o que haya un tipo de confrontación entre ellos o que haya incluso marcos de jerarquización. Entonces realmente el término que se utiliza en la actualidad, más que niveles propiamente de gobierno, son órdenes de gobierno, y eso nos habla de una amalgama de los tres órdenes, que serían federal, estatal y municipal, para directamente la atención de algún tema en particular, en este caso el tema migratorio. Quisiera establecer esa primera acotación. Y la segunda es que cuando hablamos de competencias nos vamos a referir particularmente a dos escenarios. Uno en el que evidentemente vamos a encontrar a los tres poderes públicos que conforman el Poder Supremo de la Unión en México, que es el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esa será como nuestra primera parada, nuestra primera escala para entender cómo se dividen, ¿no?, las competencias en cualquier tema, pero obviamente nosotros centrándolo en la cuestión de la movilidad humana. Y el segundo escenario, cuando hablamos de competencias, ahí sí está establecido en cuanto a los órdenes de gobierno que hacía referencia al principio, ¿no? Y ahí sí encontraremos el federal, el estatal y el municipal. Entonces, primero entenderemos competencias divididas en tres poderes públicos, cada uno distribuido con sus respectivas atribuciones, y luego entenderemos competencias a raíz de los tres clásicos órdenes de gobierno, que serían el federal, el estatal y el municipal. Eso es muy valioso que lo entendamos para poder continuar con la explicación del tema. Sin estas acotaciones podríamos generar alguna confusión, ¿no? En ese sentido, lo primero que debemos atender para comprender a mayor escala el marco de competencias en el fenómeno migratorio es referirnos a nuestro marco constitucional. Sabemos de antemano que existe una norma suprema en nuestro país, y esa norma suprema es la Constitución, que luego le va dando génesis y vida a otro tipo de leyes reglamentarias, por lo cual nos obliga a atender en primer término su contenido. En ese sentido, si nosotros revisamos el marco constitucional, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que el artículo 73 establece que el Congreso Federal tiene la facultad para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, emigración, inmigración, etcétera, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, estamos en el primer escenario que platicábamos en la segunda acotación, ¿no? Estamos hablando de que en específico el Poder Legislativo es el encargado de dictar las leyes que posteriormente habrán de ser aplicadas en diferentes temáticas o diferentes rubros sobre las movilidades humanas. Entonces ahí encontramos una primera distinción importante. Posteriormente vamos a analizar el artículo 11, que este es un artículo que ha sufrido modificaciones importantes, una de ellas importantísima en el 2011, se cumplen 10 años precisamente de que se generó un cambio en este artículo para agregar el tema del asilo político, que luego vendría a reestructurar posteriormente algunos cambios importantes para agregarlo en lo que hoy conocemos como la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Este artículo, por ejemplo, establece el derecho que tenemos todas las personas en este país para poder transitar, salir, viajar y mudar de residencia sin necesidad de que contemos con algún documento, salvo ciertos casos en particular, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con cuestiones criminales o penales,
y otro tiene que ver con las limitaciones que establecen las propias leyes de emigración, inmigración, para en caso de personas que no cuenten con algún tipo de documento que les pueda, digamos, dar certeza o regularidad de que pueden transitar sin ninguna restricción por este país, ¿no? Esto lo pongo para que entendamos lo que me refería con los tres poderes públicos, ¿no? Por un lado, el poder legislativo establece, dictamina y publica las leyes concernientes a todo lo referente al tema migratorio, incluyendo nacionalidad, emigración, inmigración y todos los temas que se puedan derivar de ahí. Y luego, quien va a estar encargado precisamente de vigilar que se respeten este tipo de legislaciones va a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? Que vamos a ver más adelante que tiene una gran amalgama de actores que van desarrollando prácticas concernientes a la aplicación y el respeto a las legislaciones que establece el Poder Legislativo, ¿no? Entonces, en este caso, quien establece las limitaciones sería el Poder Legislativo, quien aplica y revisa, vigila y en todo caso aplica límites y sanciones sería el Poder Ejecutivo, que es lo que vemos que usualmente realiza, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, que es un órgano desconcentrado que veremos más adelante, emana de la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación es a su vez una entidad que es parte del gobierno federal. En este caso sería el Poder Ejecutivo, ¿no? Muy bien. Por su parte, también lo que les decía hace unos instantes, el mismo artículo 11 establece esto que es de lo más reciente en cuanto a ese artículo se refiere, que sería el derecho a buscar y recibir asilo, así como el reconocimiento de la condición de refugiado. Esto es importante mencionarlo porque fue justamente hace una década, el 10 de junio del 2011, cuando se publicaría aquella famosa reforma que se menciona tanto académica como políticamente, que es la famosa reforma de derechos humanos, ¿no? Que trajo como consecuencia no solamente el cambio de denominación al capítulo primero, sino también reformas a diferentes artículos, incluyendo el artículo 11 que leíamos para el tema de los asilados políticos. En ese sentido, los transitorios de esa reforma establecían, por ejemplo, que se debía expedir en un plazo máximo de un año una ley que se refiriera al asilo. En este caso no se expidió una ley específica para el asilo, lo que se hizo fue agregar la figura del asilo político dentro de una ley que ya existía, que en aquel entonces llevaba por nombre Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, para cambiar su denominación a Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y posteriormente agregar diversas disposiciones que terminarían por conceptualizar y por establecer los casos en particular y los procedimientos concretos para el asilo político en este país, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, nuevamente la labor del Poder Legislativo y luego la labor del Poder Ejecutivo en el marco competencial de vigilar que quien se convierta en un solicitante de asilo político cumpla con los lineamientos que de manera preliminar el Poder Legislativo estableció en estas reformas que fueron aprobadas en 2011, ¿no? Muy bien, hasta aquí me parece que vamos avanzando bien. La Constitución, entonces decíamos, es la norma suprema y luego de la Constitución se van ramificando distintas leyes que se les conoce en el derecho constitucional como leyes reglamentarias, ¿no? Porque encuentran su fundamento en la Constitución. En ese sentido, vamos a toparnos quizá con una de las leyes más importantes que tenemos a partir también de 2011, es la Ley de Migración, ¿no? Que vendría a sustituir la Ley General de Población, que anteriormente, dentro de los varios tópicos que tocaba, también hacía referencia a un pequeño apartado sobre el tema migratorio, aunque abiertamente podemos decir que se concentraba más en el estudio y la regulación de la migración interna, ¿no? Podemos decir a ciencia cierta que con la Ley de Migración se da una transición para ahora también contar con una ley que no solamente aborde aspectos de migración interna, sino también aspectos de migración internacional. Entonces surge la Ley de Migración en ese contexto, ¿no? Ahí vamos a encontrar ahora al Poder Ejecutivo, ¿no? Ya vimos al Legislativo, que es en términos del 73 constitucional el encargado de
establecer y dictar las leyes sobre todos los temas referentes a la cuestión migratoria. En términos del artículo 2 de la Ley de Migración, es el Poder Ejecutivo el que se va a encargar de determinar cuál va a ser la política migratoria mexicana en la parte operativa, ya no en la parte legislativa, no, porque no es parte de su competencia, en la parte operativa, es decir, cómo se va a aplicar, qué protocolos se van a establecer, qué lineamientos, qué instituciones, qué actores, qué autoridades, bajo qué principios, todo eso le corresponde al Poder Ejecutivo. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, por supuesto nos referimos al presidente de la República como titular y luego a toda la a todo el background que trae sobre las diferentes instituciones que dependan o que deriven, ¿no?, del poder central que sea el presidente, ¿no? Muy brevemente, la Administración Pública Federal pasa por un proceso de centralización, luego se descentraliza y se desconcentra, ¿no? Y de ahí van surgiendo diferentes instituciones y actores que dependen al final del día del titular del Poder Ejecutivo, ¿no? Una cuestión importante aquí es que vemos de algún modo también la participación de las entidades federativas. Si podemos leer ahí el artículo, dice que para establecer la política migratoria en México va a tomar en consideración las demandas y posicionamientos, por supuesto, del resto de los poderes para darles cabida, aunque al final quien tiene la última palabra en este tema en particular es el Poder Ejecutivo, pero eso no quiere decir que no pueda, por ejemplo, escuchar algunas recomendaciones que pudiese hacer, por ejemplo, el Legislativo, o que pudiera hacer incluso el Poder Judicial, ¿no?, a través de resoluciones o a través de alguna opinión, digamos, como autorizada que pudiera dar en ese sentido, ¿no? También de las entidades federativas, ahí vamos cómo se va asomando un poco el papel local, y también de la sociedad civil organizada. Ahí vamos a ver también esta noción que se ha construido académicamente, teóricamente, de la gobernanza de las migraciones, donde tienen participación todos los actores y no solamente los actores gubernamentales, ¿no? Es a partir de escuchar todas las voces de los actores, sector público, sector privado y sector social, se construye una mejor noción de lo que debería ser nuestra política migratoria en este país. A partir de ahí, el Ejecutivo empieza a ramificarse en distintos actores gubernamentales. Es ahí donde empieza lo que les comentaba del proceso de descentralización, y ahí surgen las famosas secretarías que constituyen el gabinete del presidente. Entre esas secretarías, quizá una de las más importantes es la Secretaría de Gobernación y otras más, ¿no? Y luego la Secretaría de Gobernación, a su vez, se desconcentra en órganos para poder dar mayor atención y respuesta a problemas particulares y concretos. Entonces, el primer actor importante, por supuesto, es la Secretaría de Gobernación, que es la que se encarga directamente, entre otras cosas, de dirigir la política migratoria, de establecer, por ejemplo, los procedimientos para emitir visas, autorizaciones, requisitos para ingresos de extranjeros, y bueno, tiene múltiples funciones. Y aquí lo que quisiera hacer es una tercera acotación. Cuando hablamos de competencias, podemos también referirnos a dos cuestiones, ¿no? Competencias como obligaciones y compromisos que deben de cumplir sí o sí. Son requisitos obligatorios, requisitos sine qua non, que no están dispuestos a una discrecionalidad, sino que se tienen que cumplir. Y luego también hay competencias o facultades que pueden ser discrecionales, ¿no?, que ya le corresponderá a la autoridad que en ese momento es la capacitada o la facultada para hacerlo, si decide o no aplicarlo. Ahí hay una discrecionalidad, ¿no? Entonces, muchas de estas funciones o atribuciones que tiene la Secretaría de Gobernación son obligatorias, y otras, por supuesto, dependerán de factores contextuales, dependerán de momentos específicos, dependerán de muchas cosas, y por eso se dejan a veces a una discrecionalidad. Hay algunas que debe cumplir forzosamente y otras que quedan a una interpretación y a una discrecionalidad. Entonces, ese es el primer órgano que nos vamos a encontrar. Y después empieza a desconcentrarse, ¿no?
Y ahí encontramos, por ejemplo, al Instituto Nacional de Migración. Justamente la definición en su génesis lo coloca como un órgano desconcentrado de la Secretaría. Cuando hablamos de Secretaría nos referimos a la Secretaría de Gobernación. Es el instituto, pues, quien tiene la finalidad de ejecutar materialmente, ahora sí ya de una manera mucho más pragmática, todo el control y supervisión que tiene que ver con la cuestión migratoria en territorio nacional. Por eso es que se dice que son los encargados de instrumentar las políticas, ya en un plano mucho más material. Digamos que es como el rostro o la mano instrumental de la Secretaría de Gobernación para controlar que se estén respetando o que se estén cumpliendo las directrices de política migratoria que previamente definió el Poder Ejecutivo. Por eso es que cuando nosotros vemos noticias periodísticas o informes, regularmente el contacto directo entre la población migrante y el gobierno como tal se da a través precisamente del Instituto Nacional de Migración, porque es la cara directa en el contacto con la población migrante. ¿Qué competencias tiene? El instituto no va, por ejemplo, a diseñar políticas migratorias, no va a establecer legislaciones, simplemente se va a concentrar en hacer instrumental la política migratoria, en vigilar la entrada y salida de personas al territorio mexicano, revisar su documentación, imponer sanciones si fuera necesario, llevar un registro. Vaya, ahí pueden ustedes ver, no puedo leer todas, ¿no? Por supuesto, porque nos llevaría mucho tiempo, pero lo que quiero que entiendan, a grosso modo, es que está encargado de la parte directamente operativa o instrumental. Pues vamos viendo cómo hay un proceso de delegación de facultades. Esto emana de las teorías clásicas del derecho administrativo, ¿no? La administración pública no puede por sí misma cumplir con todas las funciones. La manera en que lo va haciendo es a través de procesos de descentralización y de desconcentración, donde crea órganos específicos con cada función que no hacen otra cosa sino las facultades que en teoría les debería de corresponder a la Secretaría de Gobernación. Entonces van delegando funciones hasta el punto de que hay un contacto más directo entre gobernados y gobernantes, o en este caso entre personas en contexto de movilidad y las instituciones gubernamentales, ¿no? Otra autoridad importantísima también, no tan protagónica como la Secretaría de Gobernación, pero que por supuesto tiene injerencia y la propia ley de migración establece su rol dentro de la política migratoria, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? En este caso ellos se encargan, por ejemplo, de aplicar todas las disposiciones que tengan que ver con la ley de migración, pero también, por ejemplo, van a promover de la mano y en conjunto con la Secretaría de Gobernación todo lo que tenga que ver con la firma y ratificación de instrumentos internacionales que tengan que ver con el retorno asistido tanto de personas mexicanas en países extranjeros o de personas extranjeras hacia sus lugares de origen, ¿no? Entonces, digamos que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que le permite a la política migratoria ir sumando instrumentos internacionales que a la postre son de aplicación obligatoria o vinculante y que van fortaleciendo ciertas áreas de protección en materia de derechos humanos. O sea, a través de esa coadyuvancia entre la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores que se va constituyendo esta facultad para no quedarnos nada más con las normas internas mexicanas, sino sumar también instrumentos internacionales. He de decir que si nos vamos al artículo primero constitucional o al propio 133, encontraremos que en la actualidad, aunque pueda haber discusiones, para efectos de no entrar a un debate más técnico constitucional o más técnico jurídico, podemos decir que hay realmente un empate técnico, aunque a veces pueda haber ciertas variaciones, entre la jerarquía que tienen las normas constitucionales y la jerarquía que tienen los tratados internacionales. Entonces, ahí la importancia, pues, de sumar estos instrumentos porque además se vuelven
de aplicación obligatoria y están en un rango jerárquico muy importante dentro del sistema jurídico mexicano. Y bueno, también el tema de visas y naturalizaciones, por ejemplo, se llevan a cabo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y algo que a veces no definimos muy claramente es que, por ejemplo, los casos de asilo político, porque es muy particular cómo en México hay una diferenciación entre el asilo político y el refugio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en otros países lo que se conoce como asilo político es lo que en México se conoce como refugio, ¿no? Por eso puede llegar a generar confusiones, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, por ejemplo, el asilo político se puede dar por vía diplomática o se puede dar por vía territorial, es decir, que la persona lo solicite desde su lugar de origen a través de las autoridades consulares mexicanas, o que lo haga ya estando en un puerto de entrada o incluso ya estando insertado en el territorio mexicano. Pero la diferenciación no solamente es esa, ¿no? El refugio, por ejemplo, se solicita sí o sí en un puerto de entrada o estando en territorio nacional. No se puede solicitar vía diplomática como sí sucede con el asilo político. La segunda diferencia es que el asilo político, como su nombre lo dice, tiene connotaciones específicamente políticas. Personas que están siendo perseguidas por cuestiones políticas o personas que están siendo perseguidas por delitos que se consideran así en su país de origen, pero que tienen una connotación política y que no lo son en territorio mexicano. Y la tercera diferencia importante es que todo el solicitante de asilo político se resuelve vía Secretaría de Relaciones Exteriores. En cambio, el solicitante de refugio se resuelve vía Secretaría de Gobernación a través de otro órgano desconcentrado que sería la COMAR, ¿no? Que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Vean la importancia de las competencias, ¿no? Hay una autoridad con competencia para conocer de temas de refugio y una institución con competencia para conocer de temas de asilo político. Por eso es tan importante y tan sustancial conocer todos estos puntos relativos al marco competencial. Después vienen otros actores federales importantes que, si bien es cierto, no son protagónicos, no son centrales, sí tienen injerencia en la coadyuvancia, ¿no? Es un poco lo que yo decía, ¿no? No hay niveles de jerarquía, no hay niveles de importancia, hay simplemente una colaboración, o al menos